El pan forma parte de la dieta tradicional de muchísimos países, que pueden variar sus formas, ingredientes, su elaboración. En Cuba, la forma de adquirir pan es completamente diferente a cómo se adquiere en otros países. Y en este video te voy a demostrar por qué. Hola familia hermosa, sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. Mi nombre es Lady Duarte, soy una youtuber cubana y desde ya te estoy invitando a que te quedes hasta el final del video. Estoy segura que te va a gustar mucho y que te va a parecer muy pero muy interesante. Y pues les comento que ya gracias a Dios mi gatica está mucho mejor. Ha presentado un cuadro clínico bastante difícil porque empezó con problemas de la piel, después una infección en los riñones, una gingivitis, después perdió prácticamente el caminar de las paticas traseras, un poco débil, y bueno, ahora por último una otitis que todos los 5 contrajeron ácaros en los oídos, que es bastante difícil de curar, pero bueno, estamos en ese tratamiento y gracias a Dios está mucho mejor la gatica. Les voy a mostrar ahora para que la vean. Aquí está mi monita bien en el piso porque hay mucho calor, mami. ¿Sí? ¿Hay mucho calor? ¿Sí? Cosita mía bella. ¿Qué, mi amor? ¿Qué? Mi princesa bella, que ya está mucho mejor porque es una gatica muy fuerte, muy amada, muy querida. Y bueno, no he tenido mente, no he tenido cabeza para hacer prácticamente videos en este mes de julio. Le puse los videos que había filmado en junio de los regalos que me hicieron por mi cumpleaños y pues se los puse en julio porque quería esperar a que pasara mi cumpleaños para mostrarles los regalos. Y pues creo que el único video que le filmé en julio fue el de la búsqueda de algunas cositas para mi cumpleaños y también por supuesto el en vivo de mi cumpleaños que no podía faltar. Por favor les invito a que lo vean, no importa que hayan pasado algunos días, lo pueden ver, está bastante largo y así me ayudan con las horas de visualización, por favor. Y bueno, sin más, ahora les voy a comentar un poco de lo que va a tratar el video del día de hoy, que es de cómo los cubanos adquirimos el pan. Tal vez tú en tu país lo adquieres de una forma muy pero muy fácil. Vas simplemente a la panadería y ya compras el pan del tamaño, de la forma o tal vez con los ingredientes que quieres. Pero en Cuba es completamente diferente. En Cuba venden un pan por persona al día. Es a través de la tarjeta de abastecimiento o la tarjeta de racionamiento, como la conocen muchos. Y pues es un tanto complicado porque, por ejemplo, si tienes un pan para el desayuno, después no tienes más pan para todo el día. El pan en Cuba pues ha pasado por varios procesos porque desde el reordenamiento monetario en el 2021 pasó a ser de a peso, cuando antes costaba solo 5 centavos, o sea, multiplicó 20 veces el precio. Y bueno, ahora te voy a mostrar la tarjeta de racionamiento para que veas que esa es la parte de la libreta que más llena está. Esta es la parte donde se anota el pan a diario. Como pueden ver, acá está, que dice 2, o sea, de 2 personas, 2 consumidores, y se anota el día en que se compra el pan. Y ahora estamos en julio y pues y a lo largo de los años el pan ha variado. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque no solamente el precio del pan ha cambiado, sino también que a lo largo de los años el ingrediente principal, que es la harina de trigo, pues ha faltado. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Pues inventos. Se ha creado el pan con harina de yuca, se ha hecho pan con harina de boniato,
y se ha hecho pan incluso con pulpa de calabaza. Así como lo estoy diciendo, por increíble que parezca, pues el cubano ha tenido que comer pan de todos estos tipos. Y pues bueno, ahora vamos a comprar el pan, por supuesto, con la tarjeta y los 2 pesos. Acompáñenme. La panadería me queda relativamente cerca y no en todas partes hay panaderías. En muchos lugares de Cuba el pan se vende en las bodegas. O sea, se hace en estas panaderías. En mi panadería, por ejemplo, se hace más pan del que se distribuye a las personas en los alrededores y se transporta en camiones hacia algunas bodegas que queden cercanas acá en la ciudad y se vende ahí en las bodegas. O sea, en todos los lugares de Cuba no existe una panadería por cada zona y pues lo que se hace es que se vende el pan en las bodegas. Y bueno, ahora les voy a mostrar el pan, el famoso pan cubano, para que ustedes vean y me dejen en los comentarios qué creen del aspecto de este pan. Yo no voy a opinar, no voy a emitir criterios, simplemente quiero que ustedes me dejen en los comentarios lo que creen, lo que piensan de este pan. Y bueno, hoy lo veo bastante bien. Este es el famoso pan cubano. No huele tan mal. Y bueno, lo que hacemos en muchas casas cubanas es tostarlo, porque realmente pasa por muchas manos este pan y es lo que se hace. Les estoy mostrando el pan al que tenemos acceso todos los cubanos, un pan al día, y pues es anotado en la libreta de abastecimiento o tarjeta de racionamiento, como usted quiera decirle. Ya nosotras nos anotaron el día de hoy. Y el tema realmente se complica cuando en un núcleo familiar hay niños o hay ancianos y realmente se están viendo bien difícil las familias que tengan integrantes, niños o ancianos a la hora de alimentarse, sobre todo en las meriendas. Es bastante difícil y no todos tienen la posibilidad, por ejemplo, que existe ahora, que desde el 2021 se aprobaron las MyPymes o MIPYMES, que ahora hay empresas de pan, o sea, empresas privadas de pan que hacen su propio pan y lo venden a las cafeterías, lo venden a los cuentapropistas, que estos cuentapropistas por supuesto tienen que pagar una patente al gobierno. Los cuentapropistas no son más que los trabajadores autónomos, o sea, que trabajan para ellos mismos y pagan una patente al gobierno. Y estas MIPYMES lo que producen en su mayoría son las bolsas de panes de 8 panes, o sea, un paquete de 8 panes,
y su valor es entre 150 y 200 pesos, depende de la cafetería, de la persona que venda el pan. Y pues, por ejemplo, acá por la casa pasa un señor en bicicleta y vende el pan a 180 pesos. En cambio, yo voy a un lugar que está un poco lejos, pero puedo comprar el pan a unos 150 pesos. O sea, por cada paquete de pan me ahorro 30 pesos, que parece que no, pero bueno, es un dinero que te ahorras. Y no solamente eso, todas las semanas no se puede comprar un paquete de pan porque es que realmente la economía no lo permite. Y otro pan que producen en las MIPYMES es el pan de barra, que se vende en 120 o 150 pesos y también se vende en las cafeterías. Y bueno, ahora voy a comprar el pan, así que te invito a que me acompañes, así ves un poquito las calles de mi ciudad. Y también vamos a hacer una comparación entre este pan y el pan de la libreta de racionamiento, a ver cuál crees que es mejor. Acabo de comprar el pan y me ven así toda camuflada porque es que está haciendo un sol que ustedes no se imaginan y un calor. Entonces, para protegerme del sol uso gafas, abrigo, incluso capucha. Esto es camuflaje. Hay mucho calor. Es verdad que es prácticamente insoportable tener este abrigo puesto, pero peor es que la piel se queme y me gusta estar blanquita, así que intento siempre protegerme del sol. A few moments later. Y ya aquí podemos comparar. Vamos a abrir este paquetico de panes. Y bueno, los panes se ven bellos, hermosos. Miren. Estas las hago con unos 8 panecitos. Miren qué belleza de panes. Están súper lindos. Voy a tomar uno. Ahora nos toca comparar los dos panes. Miren. Este es, por supuesto, un poco más grande. Pero miren este. Miren qué blandito luce. Se me hace la boca agua. Dan ganas de comérselo. Se va solo, como decimos los cubanos. Muy lindo este pan. Y este es el pan que venden en la bodega. Bueno, ya está bastante duro. Miren este que esponjoso está. Pero quiero que me dejen en los comentarios cuál de estos dos panes se comerían, cuál les es más apetecible. Y pues como bien pudieron ver, los panes, 8 panes cuestan 150 pesos. Y realmente es un gasto que no se puede hacer todas las semanas, porque un pan sale
prácticamente en 20 pesos. Y este gasto realmente no se puede hacer siempre. Y bueno, otra de las preguntas que tal vez te estés haciendo es ¿qué le echa el cubano al pan? Muchos cubanos lo que comemos es pan con pan, o sea, pan solo. En mi caso es lo que hago siempre para el desayuno. Me como mi pancito solo bien tostado. Muchas personas le pueden echar azúcar, aceite y sal, o la barra de guayaba, que era cuando niña. A mí me encantaba el pan con la barra de guayaba tostadito. Para mí era un pastelito, era una delicia. Yo solamente quería comerme el pan de las meriendas cuando niña con guayaba. Me encantaba. Y bueno, en aquel entonces realmente la barra de guayaba lo que costaba era unos 7 pesos. Ahora no sé cuánto cuesta, pero sí sé que está bastante cara. No todas las personas le llegan ahora la barra de guayaba. Y por supuesto, siempre hay cubanos que tienen un mejor poder adquisitivo, que pueden comprar en las tiendas en MLC y pueden darse el lujo, por así decirlo, de comprar pasta de bocadito, mayonesa o queso o jamón Vicky, tal vez algún queso crema que saquen. Que por cierto, no siempre vas a la tienda y compras uno de estos productos. A veces tienes que hacer largas filas o colas, como decimos los cubanos, y comprar estos productos porque realmente, sobre todo las madres para las meriendas, persiguen estos productos. La mayonesa, el queso también se persigue mucho y no siempre vas a la tienda y lo encuentras. No, eso no pasa aquí. Tienes que, de milagro o porque alguien te avise, pues que sacaron, por ejemplo, queso en tal tienda, y ahí aprovechas, vas, haces la cola, que por supuesto hay más personas que se enteran de esto, y así es como puedes comprar este producto para acompañar las meriendas. ¿Y tú con qué meriendas? Escríbeme en los comentarios con qué te gusta comerte el pan o cuál es tu merienda preferida. Y hasta aquí el video por el día de hoy. Espero les haya gustado y hayan aprendido cómo los cubanos merendamos o desayunamos, que por supuesto el pan es el principal plato, el protagonista de nuestro desayuno o nuestra merienda. Sin más, nos vemos en la próxima. Que Dios me los bendiga. Bye.